los coccidioides, los paracoccidioides, los mucor, que generalmente estos ingresan al organismo por vía respiratoria. Y los que ingresan por la piel, tenemos dos, son las cromomicosis y las esporotricosis. Entonces, estos son los hongos que van a actuar en estos tres tipos clínicos de infecciones: superficiales, profundas y sistémicas. Importante saber que este tipo de infecciones por hongos se están incrementando. Se han incrementado bastante. Y ese es el motivo de la importancia que tiene el tratamiento, el conocer el tratamiento de estas infecciones. Este incremento en las infecciones por hongos se deben a tres causas. Primera causa sería el uso creciente de fármacos inmunosupresores, sobre todo en el tratamiento del cáncer, donde se usan estos fármacos inmunosupresores, y también en los trasplantes de órganos, para evitar el rechazo del órgano trasplantado, pues hay que utilizar fármacos inmunosupresores. Y estos fármacos inmunosupresores son los que van a favorecer las infecciones por hongos. Una segunda causa por la cual se han incrementado estas infecciones por hongos sería el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Por lo mismo, la disminución de las defensas del organismo va a ocasionar que se produzca un mayor grado de infección por hongos. Y el tercero, el uso indiscriminado de antibióticos de amplio espectro. Este uso indiscriminado de los antibióticos de amplio espectro está haciendo que se incrementen las infecciones por hongos. Ante la imposibilidad de hacer un diagnóstico etiológico de un proceso infeccioso, determinar el microorganismo específico que está produciendo la infección para poder administrar el antibiótico adecuado, específico para ese germen. Entonces, muchas veces tenemos que recurrir a antibióticos de amplio espectro, que abarcan a muchísimas especies de bacterias, de microorganismos. Y esto ocasiona las infecciones, se incrementen las infecciones por hongos. Tomar en cuenta de que si se hacen desaparecer a una enorme cantidad de especies de microorganismos, de bacterias, y estos antibióticos no actúan sobre los hongos, pues los hongos se quedan solos, sin ninguna interferencia, para poder producir estas infecciones por hongos. Entonces es siempre conveniente, ante un proceso infeccioso, determinar exactamente el microorganismo que está produciendo esta infección. Y si no se puede, pues habrá que recurrir a los antibióticos de amplio espectro, pero por un tiempo corto, ¿ya? Mientras se hacen los estudios correspondientes para poder determinar específicamente el germen. Entonces, estas tres causas son los que han hecho que se vaya incrementando constantemente las infecciones por los hongos. Ante estas infecciones hay que utilizar fármacos antifúngicos, fármacos antimicóticos. ¿Y cómo hemos clasificado estos fármacos antifúngicos? En primer lugar, tenemos los antibióticos. Los antibióticos que los vamos a clasificar en dos grupos.
Un primer grupo serían los antibióticos que tendrían una estructura poliénica y un segundo grupo serían los fármacos que no tienen una estructura poliénica. Los fármacos que tienen una estructura poliénica, a su vez, se subdividen en dos. Son los fármacos que tienen una acción sistémica. Y dentro de estos fármacos de acción sistémica se tiene a la anfotericina B. Y en segundo lugar, serían aquellos fármacos que tienen una utilidad o una aplicación superficial o tópica. Y en este grupo se tiene a la nistatina y también a la natamicina. Este sería el grupo de los fármacos, de los antibióticos con estructura poliénica. Y el otro antibiótico que no tiene estructura poliénica es la griseofulvina. Este es el primer grupo de fármacos antifúngicos. El segundo grupo de fármacos antifúngicos son los denominados azoles. Y en este grupo de los azoles, en primer lugar, tendríamos a los imidazoles. Y dentro de este grupo de imidazoles se tendría al miconazol, al ketonazol, y un segundo grupo dentro de estos azoles estarían los triazoles. Y entre estos triazoles tenemos al itraconazol, al fluconazol, el superconazol y el boriconazol. Y finalmente hay un grupo de fármacos que son de uso tópico exclusivo, o sea, superficial o tópico. Y en este grupo de los fármacos de acción tópica se tiene al bifonazol, butaconazol, el clomidazol, el clotrimazol, el econazol, el fenticonazol, sulconazol, el tioconazol y el terconazol. Estos son los diferentes antifúngicos de uso superficial o tópico. Un tercer grupo dentro de estos fármacos antifúngicos sería el grupo de las alilaminas. En este grupo de las alilaminas se tienen estos dos fármacos, que es la terbinafina y la naftifina. Y un cuarto grupo serían las pirimidinas fluoradas. Y dentro de las pirimidinas fluoradas nos vamos a referir a la flucitosina. Y finalmente hay otro grupo de fármacos antifúngicos que no pertenecen a ninguno de los cuatro anteriormente indicados y se las ha identificado como otros. Y aquí existen algunos fármacos que vamos a citar como el clioquinol, el tolnaftato, el ácido undecilínico, el ciplopirox y el aloprogina. Estos son fármacos que se utilizan solamente para aplicación tópica. Y se tiene un fármaco para uso sistémico que es el yoduro potásico. Entonces, estos son los fármacos que utilizamos para el tratamiento de las infecciones por hongos.
Nos vamos a referir al primer fármaco, que pertenece al grupo de los antibióticos de estructura poliénica y de acción sistémica, que es la anfotericina B. Como es un antibiótico, la anfotericina B, pues se lo obtiene de un organismo vivo, que es el Streptomyces nodosus. Del Streptomyces nodosus se ha obtenido este fármaco, este antibiótico, anfotericina B. Este tiene una acción fungistática y fungicida. Va a depender esta acción fungistática o fungicida, uno, de la sensibilidad que tenga el hongo. Obviamente, a menor sensibilidad, acción fungistática. Y si es muy sensible, pues habrá acción fungicida. Pero también va a depender de la concentración del fármaco. Si damos dosis altas, obviamente vamos a producir concentraciones altas y se producirá acción fungicida. Pero si las dosis son bajas, pues se va a producir una concentración baja y la acción será fungistática. En cuanto a la farmacodinamia de este antibiótico, anfotericina, es un antibiótico de amplio espectro, de acción sistémica, y es un fármaco de elección sobre todo en las micosis producidas por los criptococos. También tiene muy buena acción en los casos de candidiasis, en las esporotricosis, también en las blastomicosis, en las coccidioidomicosis, en las paracoccidioidomicosis, en la cistoplasmosis, en las aspergillosis, en los mucormicosis. Y también, si recuerdan, a la anfotericina B actúa, aunque no es un fármaco de elección, en los casos de leishmaniasis, sobre todo en la leishmaniasis cutánea, producida por la Leishmania brasilensis, de la cual habíamos hablado ya en clases pasadas. ¿Cuál el mecanismo de acción que tienen estos fármacos, o este fármaco, la anfotericina B? Es un fármaco que se va a fijar en los esteroles de la membrana de las células eucariotas. Y estas células eucariotas pues se encuentran en los mamíferos, incluidos el hombre, o los humanos. Se encuentran estas células eucariotas en los hongos y también se encuentran en los protozoos. Entonces, en estos esteroles de la membrana de estas células eucariotas, ahí se va a fijar la anfotericina B. Pero esta anfotericina B no se va a fijar en la membrana de las células procariotas, que son las bacterias. O sea, en las bacterias no va a actuar esta. Pero hay un hecho también muy importante a tomar en cuenta, que este fármaco, anfotericina B, tiene una mayor afinidad por el ergosterol, que es un tipo de esterol, les repito, el ergosterol, que está en la membrana de los hongos, que por el colesterol, que es el otro tipo de esterol, que está presente en la célula de los mamíferos.
Por lo tanto, esta anfotericina B va a actuar con una mayor especificidad pues, sobre los hongos. Se va a unir al ergosterol presente en la membrana de los hongos, que sobre el colesterol que está en la membrana de las células de los humanos. ¿Y qué es lo que hace una vez que se ha fijado la anfotericina B en el ergosterol de la membrana de los hongos? Pues lo que va a hacer es alterar la permeabilidad selectiva de estas membranas. Y como consecuencia de ello, se va a producir pues, la salida de electrolitos, de iones, como por ejemplo el sodio, el potasio, el hidrógeno, y eso ocasiona la destrucción, la muerte de los hongos. Esta es la forma como esta anfotericina B va a producir su acción fungistática o fungicida. ¿Qué sucede en la cinética? En la cinética de la anfotericina B. Se ha visto que cuando se administraba anfotericina B por vía oral, la absorción era muy baja, menos del 5% se absorbía. Por lo tanto, se ha desechado esta vía de administración, la vía oral, y las únicas vías de administración que tiene es por vía parenteral, ya sea por vía endovenosa, o también se administra por vía raquídea en los casos de meningitis. Una vez que la anfotericina ya ha llegado al torrente circulatorio, pues se combina con las albúminas en un porcentaje bastante elevado, 91-95%, también se va a fijar y en unas concentraciones bastante altas en los eritrocitos, está fijado obviamente en el colesterol, se fija también a nivel de los tejidos, tiene un volumen de distribución este fármaco bastante alto, de 4 litros por kilogramo. Es un fármaco que pasa muy poco al líquido cefalorraquídeo y es por eso que cuando hay una necesidad de que penetre al líquido cefalorraquídeo la anfotericina B, pues hay que recurrir a la vía raquídea. Cuando se administra esta anfotericina B a una dosis de 0,6 miligramos por kilogramo, va a producir una concentración plasmática máxima que estaría entre 1 a 3 miligramos por litro. Pero esta concentración tan alta, de 1 a 3 miligramos por litro, cae muy rápidamente hasta alcanzar una fase estable prolongada, que es alrededor de 0,2 a 0,5 miligramos por litro. Este es un fármaco que pasa al líquido pleural, también está en el líquido sinovial, pero las concentraciones son menores al 50% de la concentración que se tiene en el plasma. Este es un fármaco que tiene un metabolismo parcial, se metaboliza parcialmente a nivel del hígado y se va a eliminar por 2 vías, uno por la bilis y la otra por la orina. Tiene en realidad 2 semividas de eliminación. Una semivida de eliminación inicial, que sería de unas 24 o 48 horas, pero hay una otra semivida, una fase de eliminación muy lenta, que dura incluso hasta 15 días. De todas formas, a través de la orina, la bilis y la eliminación de los tejidos, pues se produce mucho más lentamente, incluso puede tardar
semanas o meses para eliminarse completamente el fármaco del organismo. En cuanto a la toxicidad de la anfotericina B, este es un fármaco muy tóxico. Cuando se administra por vía endovenosa, prácticamente de forma inmediata a la administración por esta vía, estos pacientes van a presentar escalofríos, van a presentar fiebre, temblor, cefalea, vómitos e incluso disminución de la presión arterial. Por lo tanto, antes de administrar anfotericina B, es recomendable administrar a estos pacientes antipiréticos, antihistamínicos, antieméticos, para poder disminuir estos efectos tóxicos. Y si estas manifestaciones son muy graves, entonces se tiene que administrar entre unos 25 a 50 miligramos de hidrocortisona para poder controlar estos efectos tóxicos tan graves que presenta la anfotericina B. Esto ya está sugiriendo, ya está dando a conocer que es un fármaco que nunca se debe administrar en forma ambulatoria. Este es un fármaco, anfotericina B, para uso intrahospitalario, para pacientes hospitalizados, porque necesitan un control muy cuidadoso. También y sobre todo, dependiendo de la dosis y de la duración que se esté realizando el tratamiento, es decir, dosis altas y aplicación del fármaco durante tiempos prolongados, puede dar lugar también a otros efectos tóxicos. Es nefrotóxico. Y esta nefrotoxicidad, esta lesión renal que se produce por la administración de este fármaco, es reversible, aunque van a ser necesarios que pase mucho tiempo, varias semanas, hasta que se normalice la función renal alterada por este fármaco. ¿Cuáles son esas alteraciones renales que puede producir este fármaco? Pues va a disminuir la filtración glomerular, va a disminuir el flujo sanguíneo renal, se van a producir alteraciones en la reabsorción de electrolitos, tanto en el túbulo proximal como en el túbulo distal. Y todo esto clínicamente se va a manifestar por un aumento de la creatinina plasmática y también se va a producir un aumento del nitrógeno ureico. Se han intentado de bastantes maneras de poder disminuir la nefrotoxicidad de este fármaco. No se ha conseguido plenamente, pero en cierta forma se ha visto que el aporte de sodio, sobre todo en los pacientes deshidratados o hiponatrémicos, disminuiría en parte esta nefrotoxicidad. También últimamente se ha introducido una variedad de la anfotericina B, que es la anfotericina B liposómica. Esta anfotericina B liposómica es de menor toxicidad y también ha mostrado mayor eficacia en algunos casos de infecciones por hongos, más eficaz que la anfotericina B clásica. Por otra parte,
Este fármaco también, al ser administrada por vía endovenosa, produce tromboflebitis. Y estas tromboflebitis disminuirían si se asocia a la solución, a la infusión heparina. Se administraría heparina a la dosis de 100 unidades a la infusión. También ya habíamos indicado que la disminución del sodio, del potasio, va a dar lugar a una acidosis en este tipo de pacientes. También se ha visto que a nivel hematológico, la anfotericina B podría ocasionar anemia, trombocitopenia, e incluso hay que tener mucho cuidado en la velocidad de administración, ya que con una administración muy rápida, o sea, menos de una hora, menos de 60 minutos la administración de esta infusión, puede dar lugar a arritmias cardíacas e incluso podría producirse un paro cardíaco. Hemos indicado que este es un fármaco que se administra también por vía intratecal, o sea, vía intrarraquídea, y que por esta vía también va a dar lugar a efectos tóxicos. Se presentan náuseas, se van a presentar vómitos, se van a presentar oliguria, cefaleas, radiculitis, parestesias, alteraciones visuales, y todo esto como consecuencia de una irritación que produce esta anfotericina en las meninges, y que eso es una meningitis química. Por todo ello es que van a dar lugar a todos estos efectos adversos cuando se administre por vía intrarraquídea la anfotericina B. Nuestro próximo enfoque de la anfotericina B serían las indicaciones, que son, que los vamos a dejar para el día de mañana. Así que nos volvemos a encontrar mañana. Que tengan una buena tarde y adiós. Que les vaya bien. Chao, chao, doctor. Chao. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Adiós. Chao, chao.